Bueno, pues buenos días. Yo soy Borja Sobrón y soy traumatólogo de la unidad de pie del Gregorio Marañón. Y me ha tocado contaros una visión, o va a intentar que sea una visión complementaria de todo lo que hemos estado tratando hasta ahora, ¿no? Que hemos hablado mucho de la fascia plantar, hemos hablado de la biomecánica y ahora voy a intentar hablar de todo lo demás, ¿no? Es un poco ambicioso, pero para que quede en la medida de lo posible lo más cerrado el curso, ¿no? Que no sea tan concreto, ¿no? O tan específico solo sobre la fasciopatía plantar, y veáis que hay más opciones. Me han puesto el listón muy alto, así que intentaré no ser el talón de Aquiles, el punto débil del curso. La charla va a tener dos partes fundamentales. Bueno, fundamentalmente lo que quiero es profundizar en el diagnóstico diferencial, es decir, de construir el retropié, ¿no? Que ha mencionado antes Santi. Y luego daremos un par de pinceladas sobre las opciones quirúrgicas más frecuentes que utilizamos para la fasciopatía plantar, que, como ha comentado Guillermo, es el grueso de la talalgia. Entonces, ¿cómo deconstruimos el retropié? Lo primero que hacemos cuando llega un paciente a la consulta, o lo primero que miramos, o que miro yo fundamentalmente, es dónde le duele al paciente, ¿no? Le miramos por delante, por detrás, y eso ya nos va a dar mucha información. Y en segundo lugar, nosotros, conociendo la anatomía y las estructuras, tenemos que intentar ir orientando, ¿no? Qué es lo que le duele y qué es lo que está generando esa patología. Entonces, respecto a la localización, bueno, muy sencillo, ¿no? El talón puede tener 4 caras. Podemos decir que el paciente tóquese con un dedo dónde es donde más le duele, ¿no? Y eso a veces ya nos orienta. Dice, no, me duele por la región lateral, o por la cara interna, o me duele aquí atrás, o por la planta, por la parte plantar, ¿no? Ahí ya, si sabemos la anatomía y qué estructuras pueden dar un dolor local o referido en esa zona, nos puede orientar, ¿no? De hecho, esta diapo es la que tienes que hacerle la foto, si queréis. Es la chuleta para el resto de cosas que vamos a comentar posteriormente sobre el diagnóstico diferencial. Como veis, hay patologías que dan un dolor claramente inferior, ¿no? Como la fascia plantar. Hay estructuras como el Haglund o la deformidad de Haglund que provoca un dolor típicamente posterior. O bueno, otras cosas que a lo mejor pensamos menos, ¿no? Como patología de la subastragalina o las coaliciones tarsales, que a veces pueden generar un dolor más bien en la región externa o acercándose hacia el seno del tarso. Entonces, solo con esta tabla muchas veces, que a base de revisar distintos artículos podemos llegar a esta misma conclusión, estructuras y regiones, podemos ir orientando nuestro diagnóstico diferencial, ¿vale? Y el origen de la talalgia, es decir, en el talón tampoco hay tantas cosas, es decir, podemos centrarnos en las 4 o 5 cositas que nos podemos encontrar. La fascia plantar, de la que hemos hablado largo y tendido, y todo lo demás, que es lo que me toca a mí hoy. Fundamentalmente el tejido óseo, que nos comentaba Santi, que nos retropiestan el calcáneo y el astrágalo por encima, ¿no? Con la articulación subastragalina. Puede tener un origen neurológico, hay varios troncos nerviosos que cruzan el retropié, varios tendones también, y algunas partes blandas, pues bursas y demás, que nos pueden dar problemas, como vamos a ver. Entonces, hablar del diagnóstico diferencial todo de corrido puede ser un poco árido, ¿no? No tanto como la biomecánica, pero puede serlo. Entonces, vamos a ir poquito a poco desgranándolo, intentándolo con algunos casos. Sobre todo yo pienso, me llega un paciente a la consulta que ya está rebotadísimo, que le han dicho muchas veces que tiene una fascitis plantar, no mejora, y lo primero que me cuestiono yo es si solo es una fascitis plantar, ¿no? Esto es lo que nos tenemos que plantear cuando un paciente está tan rebotado. Y los traumatólogos lo que sabemos mirar son radiografías simples, ¿no? Entonces, de ahí la mayoría, muchos de ellos no nos saques. Entonces pediremos una radiografía en carga y no sé si alguno de vosotros en esta placa en carga ya hay algo que os llame la atención. ¿Alguna cosa? Así, Margarita, ¿lo tienes muy claro? Sí, a Margarita le parece que está como un poquito así, que puede tener un poquito tendencia al cabo, ¿no? No sé si alguno se ha fijado en algo muy sutil, ¿no? Que parece que aquí tiene
un osteofito, ¿no? O incluso podríamos decir que tiene un pinzamiento en la interlínea metatarsofalángica, que esto precisamente lo ha comentado antes Santi, que cuando tenemos un problema de artrosis de la metatarsofalangica, un alus rigidus, se afecta la fase propulsiva de la marcha, ¿no? Está alterado el mecanismo del windlass y no podemos hacer la dorsiflexión en condiciones, ¿no? Está muy asociada la fasciopatía plantar al alus rigidus. Y como decía Margarita, medimos ángulos y con esto es con lo que realmente salimos o no de dudas, con esta visión de si tenemos un pie plano, un pie cabo. En la dorsoplantar medimos este ángulo que se llama el ángulo de Kite, que realmente lo llaman compás astralocalcáneo, y más o menos es la versión radiológica de lo que nos ha contado Santi antes. En un pie cabo lo que ocurre es que el cráneo queda bloqueado debajo del astrágalo, queda en inversión habitualmente de manera crónica o de manera permanente, y eso nos provoca una rigidez fundamentalmente en la fase de apoyo de la marcha. No podemos adaptar con la flexibilidad que nos pediría una marcha normal. Y bueno, eso, una forma de medirlo radiológicamente es con este ángulo, que a veces es difícil de medir, tenemos que cambiar el contraste porque la parte de atrás de los pies en carga no se ve muy bien. Y el ángulo de Moro-Costa-Bartani, que es el más importante o más básico, lo medimos desde el punto más inferior de la tuberosidad posterior del calcáneo hasta el punto más inferior de la astrágalo-escafoidea, al punto más inferior del primer metatarsiano, ¿no? En un pie cabo estará por debajo de los 120 grados, mientras que en un pie plano está por encima de los 130. Otro ángulo que también nos da cierta información sobre cómo se está comportando ese retropié es lo que llaman el calcaneal pitch o el ángulo del despegue del calcáneo. En los cabos, en los que tiene un componente posterior importante, está aumentado, como es de esperar, y en los pies planos está disminuido, pues por debajo de 10 grados. Y no voy a hablar más de la fascitis plantar, pero esto es o de la fasciopatía plantar, para ponerle algún apellido, que es lo que nos comentaba al final de su charla Guillermo, ¿no? Es decir, es una fascia plantar que está alterada y además tiene un pie cabo, tiene un pie plano, tiene un alus rigidus, etcétera. Así que empezamos nuestra consulta. Nos consulta en el ambulatorio de Moratalaz, imaginaos, monográfica, 35 talalgias, ¿vale? Eso es lo que nos espera hoy, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo salimos de esta, porque claro, todos vienen rebotadísimos y a todos no les va con lo que le han hecho. Primero es un chavalín, se llama Chimo, tiene 11 años, nos lo traen porque jugando al fútbol le duele el talón, dice que le duele la parte inferior. Y si os fijáis, bueno, nos comenta que mejora en reposo. Cuando le exploramos al apretarle el talón, hacer ese test que se llama el squeeze test, también dice que le duele más, lo tiene un poquito hinchado. Le exploramos también el Aquiles, parece que todo eso es normal. No sé si ya tenéis con la edad, con la clínica, alguna sospecha de una talalgia inferior muy frecuente. Por ejemplo, el Sever. Muy bien, perfecto. Como decís, una enfermedad de Sever, solo con la clínica y la exploración que hemos hecho ya la podemos sospechar. ¿Alguien pediría alguna prueba de imagen? Nosotros somos traumatólogos, solo sabemos pedir radiografías, ¿vale? Entonces, es con lo que nos apañamos, y en la urgencia ya lo sabéis, que es lo más frecuente. ¿Hay algo que os llame la atención de la radiografía? ¿Alguna sugerencia? Hay quien diría a lo mejor que el núcleo está un poquito más denso, el núcleo de osificación, o hay alguna rarefacción, algunas hendiduras. Bueno, hay ya bastante evidencia de que realmente el aumento de densidad o estos pequeños cambios radiológicos realmente no se correlacionan para nada con la clínica, son variantes de la normalidad, hay gente que lo tiene más, gente que lo tiene menos, con lo cual la radiografía no es realmente imprescindible para el diagnóstico. El diagnóstico se basa en la anamnesis y en la exploración física, ¿de acuerdo? No nos cambia generalmente la actitud o en menos de un 3% de las ocasiones. Pero esto todavía nos queda consulta. El siguiente se llama Josu, vaya, es el enzarpado de la consulta de Guillermo, que resulta que ya se le ha pasado la fasciopatía plantar, se la curó hace un par de años, para bien a mi consulta en Moratalaz. Y lleva 3 semanas fastidiado. Ahora está más enzarpado todavía porque está preparándose una media maratón. Y resulta que tiene un dolor mecánico, no puede entrenar, dice que le mejora un poco con AINES y le duele por todas partes. Es decir, le duele, le tocas en la cara medial y le molesta, le tocas en la cara lateral y también, la zona inferior está claramente, no define, ¿no? Es un dolor difuso y también está muy fastidiado porque no le entran sus deportivas de la suerte.
sea, tiene el talón hinchado y sin eso no puede correr, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguien sugeriría alguna prueba de imagen para empezar en una consulta de Moratalaz? ¿Qué hacemos? Una placa simple, ¿no? Es lo que sabemos hacer. Vale, pues tenemos esto. ¿Y ahora qué? Mariola, ¿qué hacemos? Una eco. Ay, los traumatólogos no sabemos ver ecos, tenemos que fiarnos del radiólogo. Y además nos la tardan en hacer, por Dios. Bueno, en estos casos, que además parece que la fascitis o la fasciopatía plantar ya se la trató Guillermo, ha estado más enzarpado todavía porque ha estado corriendo, como digo, preparando una media maratón, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y decimos, esto a ver si va a tener algo más, y bueno, yo le pedí una resonancia. Y dije, vaya, mira, qué listo soy, tengo una resonancia que parece que tiene un poco de edema óseo, le echo la culpa de todo, fíjate que no se veía nada en la radiografía simple, pero podemos ir un poco más allá, revisar el resto de cortes, y en la axial de calcáneo no vemos nada, sin embargo, en las secuencias potenciadas en T2 con supresión grasa o en T1, parece que ya hay algo más, no sé si os llama la atención algo, quizá esta imagen, ¿no? Parece que hay edema óseo y sobre todo en T1 se ve muy bien un trazo de una fractura de estrés de calcáneo, ¿de acuerdo? Sobre todo quedaos con la idea de que en deportistas, como decía Guillermo, muy enzarpados, pues podemos tener este tipo de diagnósticos diferenciales, una fractura de estrés, por ejemplo. Continúa nuestra consulta, que esto no acaba. Paco, 60 años, vigilante, jurado en un oleoducto, mi suegro, y tiene una talalgia lateral de 1 año de evolución. Este paciente, sobre todo, se queja de que cuando camina por el campo, porque es un oleoducto que está en medio del campo, en la muela, se va a coger setas, de hecho, de vez en cuando para nosotros, que no adapta bien el pie al terreno, ¿no? Eso es un comentario muy típico de la gente que tiene un problema con la inversión y la eversión, ¿no? Como os decía Santi, la fase de apoyo necesita flexibilidad para poder adaptarse a un terreno irregular. Y este hombre, aunque tiene el retropié en eje, no es capaz de hacerlo bien, ¿no? Parece que además cuando camina mucho está peor. En mi consulta lo único que tengo disponible urgente es una radiografía simple, así que le vuelvo a pedir una radiografía simple, que es lo que sé hacer. Y tengo esta placa que no sé si se ve mucho con la luz, pero igual a lo mejor podemos apagarla por aquí. Un segundo. Ahí, igual a lo mejor se ve mejor. No sé si alguno ve algo que le llame la atención. Irene, ¿lo tienes claro? No lo ves. En la zona, efectivamente, están comentando por aquí, en la zona de la subastragalina hay ahí una imagen un poco rara. Es un paciente que tiene una limitación para hacer una inversión, una eversión y una buena adaptación en la fase de apoyo de la marcha. Con lo cual parece que eso podría indicarnos ese pinzamiento, esa esclerosis y esos osteofitos que podría haber un problema en la articulación subastragalina posterior, ¿no? Este paciente además ya me traía una resonancia que le habían hecho en otro lado y efectivamente se confirmaba que tenía artrosis y un edema óseo a dicho nivel, ¿de acuerdo? La artrosis subastragalina a veces se puede manifestar con un dolor en la parte lateral del retropié y sobre todo es muy típico ese problema de adaptación al terreno, ¿de acuerdo? Durante la marcha. Bueno, y Borja Mari, que podría ser yo mismo, 35 años, corre a diario por el Retiro. Bueno, eso no, porque ni aunque me paguen, corro por el Retiro porque soy más vago que... Tengo una talangia inferior de 1 mes de evolución, corro todos los días, empeoro con la carga y al andar. Parece que no soy tan enzarpado como Josu, ¿no? Pero sí que corro con bastante frecuencia, tengo un retropié normal y también me duele por cualquier parte que me toques del talón, cara medial, cara lateral, me hacen el squeeze test, el test de prensión del talón y también me molesta. No sé si alguno viendo esta clínica ya tendría alguna sospecha. ¿Me pedís una radiografía simple? Claro, es lo que sabemos hacer en la consulta de Moratalaz y es lo único que tenemos, ¿no? Bueno, no sé si os llama algo la atención, a mí me parece también bastante anodina, así que ya que soy de la casa, me pido una reso y me quedo más tranquilo. Y efectivamente, me he dado cuenta que tengo un edema óseo, ¿de acuerdo? No tiene por qué estar relacionado, pero bueno, pensar en que corredores, runners y demás
pueden, antes de llegar a hacer una fractura de estrés o una fractura trabecular a nivel del calcáneo, pueden tener un edema óseo en la zona de tuberosidad posterior del calcáneo, que es la zona que impacta continuamente, ¿de acuerdo? Y continuamos con Tamara, 38 años, acaba de ganar el MasterChef, ¿de acuerdo? Es que mi consulta de Moratalaz no sabéis lo que es no parar de ver celebrities. Pavones lo peta, tenéis que venir todos. Lleva años de evolución con este problema, sobre todo cuando utiliza zapatos así como de caña alta o con un contrafuerte un poquito más duro, no los tolera, tiene este problema, ¿no?, que se palpa como un relieve en la zona posterior, lo tiene a veces más hinchado, más eritematoso. También si le palpas en la zona insercional del Aquiles también tiene dolor. No sé si ya tenemos la sospecha de cómo manejar esto. Marga, venga, que te veo a tope, estás tomando un montón de apuntes. No, pues lo de Haglund. Una deformidad de Haglund, ¿verdad? Justo. A ella también le hago una radiografía, no va a ser menos que el resto, ¿no? Hay a veces un poco de confusión con la deformidad de Haglund, ¿no? ¿Cómo podemos saber si esa imagen que vemos en esta radiografía simple realmente no es un Haglund? Hay muchos métodos para medirlo, tampoco está muy claro que estos métodos de medición se correlacionen con la clínica, pero sí puedes definir que eso es un Haglund o no, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los más clásicos son las líneas de inclinación paralela o parallel pitch lines, que consiste en trazar una línea tangente a la superficie inferior del calcáneo y su paralela que toca el extremo más proximal de la subastraganina posterior, de tal manera que si el relieve o la prominencia sobresale por encima de la línea superior, podríamos hablar de una deformidad de Haglund. Sin embargo, no nos volvamos locos con esto. Esto está presente en muchos pacientes asintomáticos, es decir, tener una deformidad de Haglund no es sinónimo de tener una patología, ni mucho menos de tener una tendinopatía insercional. Hay gente que tiene clínica y gente que no. No hay que tratar todas las deformidades de Haglund, sino aquellas que dan clínica, vaya, están asociadas a una tendinopatía insercional. Bueno, más pacientes, que esto es un no parar. Este me traía de cabeza. Justin tiene 17 años, también vino después de Tamara, o sea que esto es el Master Moratalaz Celebrity. Tiene un dolor profundo del retropié, también lo irradia un poquito hacia la cara lateral, me comentaba, empeora al hacer ejercicio y sobre todo me cuenta que tiene esguinces de repetición, es decir, que cada 2×3 le falla ese tobillo. Yo exploro ese retropié y está en eje, no hay nada que me llame mucho la atención, tiene un arco medial normal. Hay un bulto, lo que parece que se palpa como un doble maleolo, ¿no?, por debajo del maleolo medial, y lo único que realmente me parece más significativo es que al explorar la inversión y la versión del retropié, al explorar la subastragalina, como nos ha enseñado Jaime fenomenal en la práctica, o nos está explicando Santi, eso no va, eso está bloqueado. Entonces, bueno, yo le pido la placa que le pida a todo el mundo aquí y tengo estas imágenes. No sé si hay algo que os llame la atención, quizá es bastante fino o por lo menos hay que estar muy acostumbrado a ver este tipo de imágenes. Esto de aquí es lo que llaman el signo de la C, que en la radiografía lateral, cuando se ve, que es solo en el 15% de los casos, se considera patognomónico de una coalición tarsal talocalcánea o astragalocalcánea. En la inmensa mayoría de las coaliciones tarsales no está presente, o lo que aparece es una C incompleta, pero eso puede aparecer también en personas normales. Sin embargo, si ves esta imagen de una C completa, sí que es muy sugestivo de una posible coalición tarsal, sobre todo si tienes la clínica, como estoy comentando, de que esa subastragalina no se mueve. Entonces, bueno, en este caso, para confirmar nuestra sospecha diagnóstica, quizá para ver prominencias óseas y relieves óseos, nos da más resolución pedir un escáner. En este escáner, con este corte coronal, lo que confirmamos es que el chico no tenía una, sino dos coaliciones tarsales. En el lado derecho una tipo 1, en el lado izquierdo una tipo 3, que era el que son más rígidas, es la que le estaba dando más clínica. ¿De acuerdo?
Eso se ha borrado. Bueno, coalición tarsal talocalcánea, ¿de acuerdo? Para el que lo quiera apuntar. Más casos. Sandra Gladys tiene 16 años. Esto es una situación un poco más particular. Tiene un dolor inferior lateral que parece mecánico, porque cuando apoya en esa zona le molesta, pero también al roce. Lleva 2 años de evolución. Tiene hasta dificultad para andar, porque no puede hacer bien el apoyo de la marcha, pero el retropié está en eje. La movilidad es normal del tobillo, la subastragalina, y lo único que me llamaba la atención es que tenía como una masa dura palpable en la zona lateral del talón inferior lateral. Entonces, bueno, le pedí lo mismo que tengo siempre en Moratalaz, unas radiografías simples. Y con esto, ¿qué hacemos? No sé si alguien nota algo. A veces, según las proyecciones, es un poco complicado, ¿no? Afinar. Si uno se centra y dices, veo algo por aquí, es una tuberosidad posterior normal, afina los ojos, Santi no termina de ver. Ya, yo tampoco, ni con gafas ni con lentillas, ¿verdad? Bueno, pues no me quedaba muy claro tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, me traía alguna otra prueba de imagen y lo que tenía era una resonancia. En este corte coronal de T1, lo que vemos es una imagen curiosa, una especie de alienígena que le sale de aquí, que es un osteocondroma, ¿de acuerdo? Tened presente en vuestro diagnóstico diferencial los tumores óseos, ¿de acuerdo? No necesariamente tiene que ser un dolor muchas veces nocturno, crónico, en reposo, que mejore con AINES, tal, porque no todos son osteomas osteoides, ¿no? Que a veces solo pensamos en el osteoma osteoide cuando hay... También a veces hay quistes óseos esenciales en el calcáneo que se manifiestan a veces por fracturas patológicas y demás. Y bueno, y un osteocondroma es la lesión benigna más frecuente en el tejido óseo. Entonces, bueno, que lo tengáis presente en vuestro abanico de opciones, ¿no? que se pueden dar también.